Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo feliz de tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy que no me lo creo, la verdad. Y es que la noticia que les traigo, bueno, simplemente me dejó boquiabierta. ¿Listos para el chisme? Porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no es cualquier cosa, es algo grande. Ya saben que me encanta mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, y especialmente con las vidas de nuestras estrellas favoritas. Y bueno, parece que el 11 de agosto de 2025 fue un día de esos que marcan un antes y un después en la farándula turca. El titular que lo resume todo es contundente: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Impactante es quedarse corto. Así que si son fans de Love is in the Air, si han seguido de cerca la relación de Hande y Kerem, y si les gusta estar al tanto de los rumores, las especulaciones y por supuesto, las confirmaciones, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar esta noticia bomba, a analizarla desde todos los ángulos, y a tratar de entender qué demonios pasó. Prepárense para un viaje por el mundo de los chismes, las redes sociales, y la vida real de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, déjenme recordarles que si les gusta mi contenido, si quieren estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas, y si no quieren perderse ninguna novedad, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil y me ayudan muchísimo a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito rojo y a suscribirse. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. El 11 de agosto de 2025, el mundo se paralizó. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, la noticia que sacudió a todos fue una confirmación oficial. No me refiero a una nueva serie, ni a un proyecto en conjunto, ni a un anuncio publicitario. Me refiero a algo mucho más personal, algo que en el imaginario colectivo ya dábamos por sentado, pero que nunca había sido confirmado por los propios protagonistas. Durante meses y hasta años hemos sido bombardeados con rumores. Se han especulado sobre reencuentros secretos, miradas cómplices en eventos, coincidencias sospechosas en las redes sociales, fotos en el mismo lugar, en el mismo momento. La lista es interminable. Y claro, los fans con su olfato característico siempre han estado ahí, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación, buscando la confirmación que tanto anhelaban. Y finalmente el 11 de agosto llegó la confirmación. ¿Pero cómo? ¿Quién lo confirmó? ¿Fue una publicación en redes sociales? ¿Una entrevista exclusiva? ¿Una foto robada? Pues la respuesta es, todas las anteriores. Y les explico. Primero, Hande publicó una serie de fotos en su Instagram que para muchos eran inequívocas. Fotos en un lugar paradisíaco con detalles que recordaban mucho a Kerem, con comentarios sugerentes. La arena dorada acariciando sus pies, el sonido de las olas de fondo, la luz del sol filtrándose entre las palmeras, todo evocaba una atmósfera de romanticismo y felicidad. En una de las fotos se le veía sonriendo con una mirada que transmitía paz y serenidad, una mirada que parecía dirigida a alguien en especial. Los comentarios de la publicación eran igualmente enigmáticos, con emoticonos de corazones y mensajes que hablaban de nuevos comienzos y momentos inolvidables. Los fans, por supuesto, no tardaron en atar cabos y en deducir que Hande estaba disfrutando de unas vacaciones románticas con alguien muy especial. Acto seguido, Kerem hizo lo propio publicando fotos similares con el mismo contexto. Las playas idénticas, la misma arena, la misma luz. Incluso se podían apreciar detalles similares en la ropa y los accesorios que ambos llevaban. En una de las fotos de Kerem, se podía ver una sombra que, a pesar de no revelar la identidad, coincidía con la silueta de Hande. Los comentarios de Kerem también eran igualmente sugerentes, con palabras que hablaban de amor eterno, y de un reencuentro que había cambiado su vida. Los fans, ya completamente convencidos, empezaron a bombardear las publicaciones con mensajes de felicitación y de apoyo, deseando lo mejor a la pareja. Y para rematar la faena, ambos subieron historias en sus cuentas que, aunque no se mostraban juntos, dejaban entrever que estaban compartiendo tiempo, espacio y amor. En una de las historias de Hande se podía ver una mesa preparada para dos, con velas encendidas y una cena romántica a la luz de la luna. En otra historia, se escuchaba una canción que había sido utilizada en Love is in the Air,
una canción que evocaba recuerdos y emociones. Por su parte, Kerem subió una historia en la que se le veía disfrutando de un paseo en barco, con el mar de fondo y una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Las historias, aunque sutiles, eran más que suficientes para confirmar lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban juntos, disfrutando de un momento especial, celebrando su amor. A las pocas horas, los medios turcos, siempre ávidos de noticias, recogieron el guante y empezaron a hablar de la reconciliación del año. Los titulares eran explosivos, las portadas de las revistas se llenaron de fotos de la pareja, y los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar la noticia. Entrevistas a supuestos amigos de la pareja, análisis de expertos en lenguaje corporal, comentarios en las redes sociales. Todo se desató. Los expertos analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra, tratando de descifrar si se trataba de un amor verdadero o de una estrategia de marketing. Los amigos de la pareja, por su parte, afirmaban que Hande y Kerem siempre se habían querido, que la separación había sido un error y que ahora, finalmente, habían encontrado la forma de estar juntos. Y claro, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los fans eufóricos celebraron la noticia. Los detractores, si lo sabía, se mantuvieron a la sombra. Los mensajes de apoyo y de felicitación inundaron las redes sociales, creando una atmósfera de alegría y de celebración. Los clubs de fans de Hande y Kerem organizaron maratones de Love is in the Air, las ventas de la serie se dispararon, y las plataformas de streaming registraron un aumento significativo de usuarios. El mundo, o al menos el mundo de las series turcas, se alegró. El fenómeno Hande y Kerem volvía a estar en la cresta de la ola, demostrando una vez más el poder del amor y de la conexión entre dos personas. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué esta impactante noticia sorprendió a todos? Pues bien, a pesar de que la relación entre Hande y Kerem fue ampliamente comentada durante y después de Love is in the Air, lo cierto es que las cosas entre ellos no terminaron muy bien. La ruptura, anunciada a principios de 2023, fue un golpe duro para los fans y, aparentemente, también para ellos. Se rumoreó sobre desacuerdos, sobre diferencias irreconciliables, sobre desgaste de la relación. Se habló de celos, de incompatibilidad de agendas, de la presión mediática. Se especuló sobre terceros en discordia, sobre infidelidades. En fin, las razones, como siempre, fueron múltiples y complejas. Lo cierto es que en ese momento, la ruptura parecía definitiva. Ambos emitieron comunicados en los que anunciaban el fin de su relación, pidieron respeto a su privacidad y prometieron seguir adelante con sus vidas. Los fans, desconsolados, aceptaron la decisión, aunque con el corazón roto. Después de la ruptura, ambos rehicieron sus vidas. Hande se centró en su carrera, en proyectos personales, y por supuesto en su familia. La joven actriz, conocida por su profesionalismo y su dedicación, se volcó en su trabajo y en sus proyectos, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. Se mostró fuerte y resiliente, afrontando cada reto con valentía y determinación. Además, aprovechó el tiempo para dedicarse a sus aficiones, viajar, leer y pasar tiempo con sus seres queridos. Kerem hizo lo mismo, aunque siempre hubo un cierto halo de melancolía a su alrededor. El actor, conocido por su carisma y su encanto, también se centró en su carrera y en sus proyectos, participando en nuevas series y películas. Se mantuvo activo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su vida, aunque siempre con una cierta discreción y manteniendo un perfil bajo. Los fans notaron su tristeza, su nostalgia, su mirada perdida. Parecía que la ruptura le había afectado más de lo que quería mostrar. Y por supuesto, los rumores sobre nuevas relaciones no se hicieron esperar. Hande fue relacionada con varios actores y empresarios, aunque ninguno de estos rumores llegó a confirmarse. Kerem, por su parte, también fue vinculado con varias mujeres, aunque tampoco en su caso hubo ninguna confirmación oficial. Ambos mantuvieron su vida privada en secreto, evitando las especulaciones y los rumores. Pero a pesar de todo, el recuerdo de su romance en Love is in the Air siempre estuvo presente. La química entre ellos era innegable, la conexión era evidente y la esperanza de una reconciliación, para muchos, nunca se apagó. Los fans, con su instinto característico, siempre mantuvieron la esperanza. Creían en el amor, en las segundas oportunidades y en que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos.
Y ahora, 2 años después, la noticia de su reencuentro, y por qué no, de su reconciliación, es un hecho. La pregunta del millón, claro, es ¿cómo se ha producido este reencuentro? ¿Qué ha cambiado? ¿Han superado sus diferencias? ¿Están listos para dar una nueva oportunidad al amor? La verdad, no lo sabemos con certeza. Solo podemos especular. Quizás el tiempo, la distancia y la madurez hayan jugado un papel importante. Quizás se dieron cuenta de que, a pesar de todo, se extrañaban. Quizás la soledad, ese sentimiento que a veces nos invade, les hizo reflexionar sobre lo que realmente querían en sus vidas. Quizás las experiencias vividas en estos 2 años les enseñaron a valorar lo que tenían, a perdonar y a olvidar. Quizás aprendieron a comunicarse mejor, a respetar los espacios y a entender las necesidades del otro. Quizás se dieron cuenta de que el amor, a veces, es más fuerte que cualquier problema. Quizás el destino, ese ente caprichoso, los ha vuelto a cruzar en el camino. Quizás una casualidad, un encuentro fortuito, una llamada telefónica inesperada. Quizás la vida, con sus vueltas y revueltas, les dio una nueva oportunidad para reencontrarse y para enamorarse de nuevo. Quizás el universo, que siempre conspira a favor del amor, los unió de nuevo. Lo que sí sabemos es que la noticia de su reencuentro ha sido un éxito rotundo. Los medios de comunicación están cubriendo la historia, las redes sociales arden, y los fans están celebrando por todo lo alto. Las revistas del corazón, las páginas web de noticias y los programas de televisión están dedicando horas y horas a analizar la noticia, a buscar información, a entrevistar a expertos. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño. Los fans están celebrando el reencuentro organizando fiestas y maratones de Love is in the air. Y es que en un mundo lleno de malas noticias, de tragedias y de conflictos, la historia de amor de Hande y Kerem, que resurge de las cenizas, es como un cuento de hadas moderno. Una historia que nos recuerda que el amor, a veces, puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, y que la felicidad, aunque tarde en llegar, siempre es posible. Nos muestra que el amor verdadero puede superar las diferencias, las distancias y los problemas, y que siempre hay una esperanza para el futuro. Así que, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Una nueva serie juntos? ¿Una vida juntos para siempre? ¿Quién sabe? Lo único que podemos hacer es seguir de cerca sus pasos, estar atentos a las noticias, y por supuesto, disfrutar de esta historia de amor que una vez más nos hace soñar. Quizás vuelvan a protagonizar una serie, o una película, o una campaña publicitaria. Quizás se casen, tengan hijos y formen una familia. Quizás decidan vivir su amor en la intimidad, lejos de los focos y de la presión mediática. Lo importante es que sean felices y que vivan su amor plenamente. Y es que al final, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Y Hande y Kerem con su historia, nos la están proporcionando. Nos recuerdan que el amor, la esperanza y la felicidad son posibles, que los sueños se pueden hacer realidad y que a veces, las segundas oportunidades pueden ser las mejores. En resumen, amigos, el 11 de agosto de 2025 fue un día histórico para los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La impactante noticia de su reencuentro confirmada a través de redes sociales y medios de comunicación, sorprendió a todos, pero, sobre todo, alegró a muchos. Tras una ruptura que parecía definitiva, la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad, y el mundo, o al menos el mundo de las series turcas, está celebrando su amor. Espero que les haya gustado este vídeo. La verdad, a mí me encanta poder compartir estas noticias con ustedes. Y si tienen alguna opinión, si saben algo más, si quieren compartir sus teorías o especulaciones, déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir con ustedes sobre todo esto. ¿Será un amor para siempre? ¿Tendrán una nueva serie juntos? ¿Están realmente felices? Todas esas preguntas y muchas más nos las hacemos todos. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, ayúdenme a seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Y una vez más, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el amor.